Pues por fin nos llega el viernes de recomendaciones literarias. Y qué gusto, Javier Aranda, que estés aquí y que nos confieses, pues, qué andas leyendo o qué leíste. Bueno, yo siempre trato de entender lo que pasa, lo que ocurre, pues apoyado en los libros, ¿no? Los libros son como nuestro disco duro, entonces siempre te dan rutas, te hacen ver cosas que no se ven a simple vista. Sí. Y con motivo del fallecimiento de Fidel Castro, me acerqué a una gran biografía de Fidel Castro que él hace no un analista político, no un economista, no un intelectual, digamos, en el sentido académico de la palabra, intelectual en muchos sentidos también, pero es un periodista que también es maestro, por ejemplo, en Francia, es un semiólogo, es un personaje muy preparado y a través de una larga entrevista que dura más de 100 horas, Ramonet, de origen español, ha radicado en Francia muchos años, nos va llevando de la mano para conocer la historia a través de preguntas que no todos, incluso los críticos de Fidel, se podrían haber atrevido a hacerle. Y él lo hace de una manera tan natural porque realmente, en este caso, Ramonet también nos da una lección de periodismo y nos dice lo importante es darle voz al personaje y no ser nosotros los protagonistas y empezar a emitir juicios y tener cierto ruido en la cabeza para proyectarlo a la gente que lo lee. Por ejemplo, Javier, ¿hay alguna pregunta que recuerdes en estos momentos que te haya causado ese impacto, esa diferenciación? Bueno, hay varias, fíjate, yo lo leí hace mucho tiempo, francamente no lo tenía muy fresco, volví a él en estos días y hay cosas que me llamaron la atención, sobre todo, por ejemplo, la crisis de los misiles, da muchos datos que dices, bueno, ¿cómo le preguntaba, por ejemplo, a Fidel Castro esas cosas? Y también de lo que tiene que ver con la personalidad, toca los temas de corrupción, toca los temas de la relación que tenía muy fuerte, por ejemplo, Cuba con Rusia, que difícilmente en una conversación que quiere llegar a buen término, muchos se podrían plantear o nos podríamos plantear, pero Ramonet, como es muy acuicioso, y da datos muy duros, pues realmente el personaje se ve en la necesidad de contar su versión o de dar datos, y no olvidemos que Fidel Castro también es un intelectual. Claro. Es un personaje que tiene una gran memoria, que tiene una gran inteligencia y documenta, digamos, todas las cosas que le está preguntando, lo está cuestionando Ramonet. Es un ejercicio periodístico fabuloso y es un acercamiento realmente muy sabroso de leer a este gran personaje, que tendrá sus críticos de un lado y del otro, y te hace ver también que muchas veces la crítica que se hace a este tipo de personajes es bastante superficial, es en muchos momentos baladí. Tiene muchas cosas que debemos reconocer que hizo, que tienen que ver, por ejemplo, con la educación, con la alimentación, las maneras en que lo afrontó, el cómo estaba constituido toda esa guerra mediática, gran parte de ella, y también física, cuando muchos cubanos que se habían ido a Miami trataron de volver a Cuba, y cómo manejaron, digamos, con mucha inteligencia y pragmatismo las cosas, y también cómo se separó de la Unión Soviética a partir de la crisis de los misiles, ¿no? Porque hay un momento en que los soviéticos van a apoyar a Cuba, sí, pero ellos tienen su propia agenda. Y hay momentos en donde dicen los soviéticos, nosotros vamos a hacer esto, y ni siquiera se lo comunican a Castro, ¿no? Entonces, sí nos da mucho acercamiento a esas sombras que tenemos por ahí perdidas de este personaje que, se quiera o no, forma parte de los grandes hombres, como quieran verlo, del siglo XX. Absolutamente. No, lo interesante, lo que estoy viendo aquí, es que tú tocas el punto central de esto, Javier, y es la visión de un periodista. Que no es una persona que le va a dar una interpretación moral, ni ideológica, ni de ninguna cosa. Simplemente hace las preguntas sencillas que cualquier persona podría hacerse sobre un personaje de la talla de Fidel Castro. Mira, me encuentro aquí, Omar, con una pregunta, ¿no? Por ejemplo, sobre el Che. Le pregunta Ramonet a Castro, ¿y el Che no tenía ninguna experiencia militar cuando llega ahí? Dice, no, ninguna. Fíjate. Sencillo, ¿no? Pero son cosas del periodismo. Así es. Cuya esencia fundamental es transmitir a un personaje a que lo conozca la gente.
Y evidentemente Ramonet tenía muchísimo conocimiento de muchas cosas, de lo que está preguntando, pero él quería escucharlo de Fidel Castro. ¿Tienes el dato cuándo se hizo esta entrevista entre Ramonet y Fidel? Pues se hizo entre 2003, fueron 2 años, y 2005. 2003 y 2005, hace 11 años más o menos. 2 años. Y además Ramonet... Son más de 100 horas. Ramonet es uno de los grandes periodistas españoles, muy crítico. Director de Le Monde Diplomatique. Exacto, Nada más exacto, y nada exacto. menos. Formador de periodistas. Él ha escrito junto con Pascual Serrano, que es otro gran periodista español, una serie de libros relacionados con este exceso de información del que estamos inmersos y que muchas veces el exceso de información nos lleva a lo contrario, a la desinformación. Claro, y por eso lo convierte en una obra, yo creo que de validez suprema, porque libros sobre Fidel Castro, sobre estos grandes libros, se han escrito muchos. O sea, unos que valen mucho la pena, pero otros que son simplemente libros o para desprestigiarlo o ensalzarlo, sin datos duros, sin ningún rigor de investigación. Digo, porque esta es una de los frentes del periodismo, ¿no? La entrevista. Pero hay otras investigaciones periodísticas que pueden utilizarse desde otra narrativa, ¿no? Y que también vale mucho la pena, como la que llegó a hacer Paco Ignacio Taibo II, como la que llegó a hacer Jorge Castañeda, en biografías especialmente de Fidel o la Revolución Cubana. Exactamente. En el caso de ellos tienen, sin embargo, una carga preconcebida, tienen su punto de vista. Qué bueno que lo hagan público porque así los conocemos mejor, ¿no? Pero en el caso de Ramonet lo que hace es decir, vamos a escucharlo. Ya hace las preguntas pertinentes. Que es la labor fundamental de los periodistas, ¿no? Cuando tú quieres conocer a un personaje, bueno, pues le preguntas lo más sencillo y no te luces, pues. Exactamente. No es tu intención que la gente diga, ay, mira, qué bien pregunté. Sabe más que el otro. Sí, por favor, es preguntar no se trata lo de esencial. eso, claro. Además de la parte de los misiles, ¿qué te gustó de esta entrevista que haya revelado Ramonet del personaje de Fidel Castro? Bueno, al hacer el balance de lo que ha hecho la Revolución Cubana según Fidel Castro, Castro hace también un cuestionamiento del modo que tenemos de llevar la economía a nivel mundial. Nos está haciendo ver, a partir de su lectura de la isla, cómo se ha enfrentado el mundo a muchas cosas y cómo ha fracasado. Y tiene termómetros básicos que son alimentación y educación. Claro. Si nos medimos por esos elementos simplemente, vamos a ver que el discurso ideológico ha minimizado esos logros de este movimiento que se vive en Cuba, ¿no? Entonces hay datos que te ayudan a contrastar, a entender sobre todo realidades nuestras, ¿no? Es decir, realmente la economía va por buen camino, realmente quienes deciden el libre mercado es tan libre como se dice. Y él, por ejemplo, Castro, dice, bueno, no nos hagamos locos, hay 500 empresas multinacionales que están decidiendo los rumbos de la economía. Claro. Y ellos van por sus intereses. No tienen interés en educación, no tienen interés en salud. Y dice que uno de los casos más lamentables de control monopólico es el de las medicinas. ¿Y qué podemos decir? Claro. Muy interesante, sin duda. Y además, si otorgó esta entrevista a Fidel Castro sabiendo quién era Fidel Castro, es porque iba a entender que algo de provecho iba a obtener. Que probablemente es esto, las buenas preguntas dirigidas de un excelente periodista como Ignacio Ramonet y que obviamente pues iba a lograr dar cauce a su ideología y a su filosofía de vida, que es un poquito lo que estás plasmando. Hay preguntas incómodas, pero finalmente pasa, no, pues es que es la labor del periodista. Esa es la labor del periodista. Y pasa como con los grandes personajes. Hay personajes que con las preguntas incómodas se meten abajo de la ola y hay quienes se suben. Yo digo que no hay preguntas incómodas ni cómodas, hay preguntas, ¿no? Así de sencillo. Muy bien, pues para contextualizar todo este suceso que fue la muerte de Fidel Castro, ¿no? El exceso de información, pues aquí está esta excelente entrevista. Gracias. Gracias, Gracias.